El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: Oye, allí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿Y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Siéntense un momento. Les decía el día de ayer que, bueno, ya todos casi somos los que estamos aquí siempre en misa y los que están allí digitalmente también mirándonos desde allá son los mismos. Saludos. Les decía que en esta semana comenzamos a leer al profeta Miqueas. Pero las lecturas se van eligiendo de acuerdo al mensaje que nos quieren dar. No es una secuencia de leer el primer capítulo y así seguido. Hoy, empezando apenas ayer esta lectura de este libro, hoy leemos unos versículos del final del libro de Miqueas. Este libro, pese a las dificultades y tan difíciles situaciones por las que atravesaba el pueblo y las numerosas amenazas de castigo que se le anunciaba al pueblo por su pecado, va a finalizar con una mirada llena de esperanza al futuro. En forma de oración y una oración suplicando por su pueblo, al que siente como ovejas perdidas, habitando entre la maleza, encontramos la nostalgia de Dios. Podríamos así decir, de los tiempos en que los conducía por el desierto y obraba maravillas por ellos. Y el pueblo, pues, ¿con qué le pagaba? Con infidelidades, con pecado. Mas, sin embargo, Dios se presenta lleno de compasión, de misericordia, de amor. Es más grande el amor, la misericordia de Dios que su ira, que su enojo. Esta es una experiencia que probablemente pues no está muy alejada de lo que hoy podemos vivir en nuestro mundo. Es difícil no sentir un desconcierto creciente ante la acumulación
de las nuevas situaciones de dolor, de muerte, a las que no somos capaces de ponerle fin y que pues amenazan seriamente el futuro de la humanidad. Hemos comenzado todo este mes de julio y lo vamos a terminar en oración por la paz. Los obispos nos están invitando y apenas salió un comunicado donde agradecen la respuesta del pueblo mexicano por haber respondido a ese llamado de orar por la paz. Y ahora para este próximo 24 se nos hace otra invitación a orar por quienes tienen algún familiar desaparecido, que no saben nada de él, pues por las víctimas de la violencia del secuestro. Y vamos a cerrar esta jornada de oración que los obispos nos están invitando a hacer el 31 de julio, si no me equivoco, de la fiesta de San Ignacio de Loyola. Vamos a cerrar esta jornada de oración para pedir todos por los victimarios. No solamente es pedir por las víctimas, hay que pedir por aquellos hermanos que están pues provocando la violencia, porque también son hijos de Dios y necesitan de oración, de conversión. Pues este es nuestro mundo, este es nuestro México. De una y de otra manera hemos sufrido. Llevamos ya 20, 21, ya más de 2 años sufriendo con lo de la pandemia, y aún activa, ahora en estos días más activa en muchos casos. Y así convivimos con una guerra inexplicable para la inmensa mayoría, y a la que aparece que el poder político pues no va a poner fin. No tan fácil, porque está complicado, y pues tenemos que tomarnos de la mano de Dios. Tenemos que orar, tenemos que seguir orando. Lo que humanamente o lo que el hombre no puede, lo puede el poder de la oración, lo puede Dios. Por eso hay que convencernos de eso, ¿verdad? Que seguir orando, orando. Yo creo que vemos en las redes sociales, en los noticieros, incalculables daños que se han producido en nuestro mundo. Pues por un lado la pobreza, la explotación en todos los aspectos, a niños, a jovencitas, niños que uno ve que andan en la calle, en los semáforos pidiendo, y uno puede pensar, ay, pues sí, lo necesita, pero detrás, ¿qué habrá detrás de esa realidad? Hay mucha explotación de estos menores, tanta injusticia, tanta violencia, tanto crimen, tanta impunidad. Y así se van añadiendo pues nuevos capítulos de tantos destrozos humanos que parecen alejarnos indefinidamente del proyecto de Dios, el proyecto de amor, el proyecto de fraternidad, como diría el Papa Francisco hoy, el proyecto de sinodalidad. ¿Cuál es ese proyecto de sinodalidad? De caminar juntos, y caminar juntos y vernos todos como hermanos, que entre nosotros haya, ¿qué cosa? Respeto. Pareciera un ideal, una utopía, pero no es una utopía, y no tenemos que verla así, porque una utopía es algo que nunca va a hacerse realidad. Tenemos que pensar que sea una utopía, es algo que sí podemos hacer realidad, con la ayuda de Dios y con el esfuerzo de cada uno de nosotros.
Eso es lo que vemos a nivel social, a nivel nacional en nuestro país, a nivel mundial, en Ucrania y bueno, donde quiera. Dicen que donde quiera se cocen habas, ¿verdad? A unos les gustarán, otros no, pero al final donde quiera se cocen habas. Pero también a nivel personal puede ser una experiencia que estemos evocados a vivir en un momento o en otro de nuestra vida. Seguramente que no son pocas las ocasiones en las que nos encontramos como perdidos, sin saber cómo reorientar nuestra manera de situarnos en la vida, o con dificultades para aceptarnos. Si yo no me acepto, menos voy a aceptar al otro. Para aceptarnos entre nosotros, antes de aceptar al otro, tienes que aceptarte tú. Porque si no, no. Y así asumir nuestra fragilidad y nuestros errores, nuestros fallos. Las incertidumbres y las interrogantes que a veces no les encontramos respuesta, o tantas decepciones, tantos problemas. Se podría decir que es difícil poner la esperanza en nuestras posibilidades. La oración del profeta proclama la promesa de Dios y su fidelidad como un fundamento en el que se apoya nuestra esperanza. Dice hoy el profeta Miqueas: Dios es perdón, Dios es compasión, Dios es misericordia, Dios es amor. Todos estos conceptos, hermanos, son de Dios, y así es Dios, y así actúa Dios. Todo cuanto necesita nuestro pequeño, pero también nuestro enorme corazón humano, está en Dios. Todos hemos sido creados, diseñados para vivir en la comunión con Dios, vivir en comunión con Él, habitados para encontrarlo y recibirlo de Él cuanto necesitamos para vivir con un verdadero sentido. Y fíjense cómo es bonitas estas palabras del profeta que dice hasta en forma de pregunta: ¿qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? Como que haces que no, aquí no pasó nada. Así es Dios. Aquí no pasó nada, que cometiste el pecado más horroroso, vergonzoso y peor. Y Dios ahí se muestra con misericordia, con amor. Por eso dice San Pablo que donde abundó el pecado, que sobreabundó que la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios. Así es Dios. No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Claro, Dios se complace en eso, le gusta desbordar su misericordia en nuestros corazones. Pues qué bonitas palabras del profeta Miqueas que hoy nos trae. Es, creo que, un aliento y un motivo de ánimo para los pecadores, ¿no? No todo está perdido. Reconoce tu pecado, levanta tu mirada hacia Dios,
Abre tus manos y tu corazón a recibir ese amor, esa misericordia del Señor. Jesús dice en el Evangelio, ¿quiénes son de su familia? ¿Quiénes son los más cercanos? No es alguien de sangre. Cuando le dicen que afuera está María, su madre, y algunos de sus parientes, dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Por eso, incluso hasta sus mismos parientes y paisanos decían que ya se había volvido loco. Está loco. Este está loco, ya ni a su madre reconoce. Y mirando a sus discípulos dice, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo lo que cumple la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi Padre. Señor Jesús, quiero ser de tu familia, porque quiero estar siempre dispuesto y quiero siempre cumplir tu voluntad. Decimos que así sea. Presentamos las ofrendas, cantamos.